mis hermanas me regaló el libro La muerte, un amanecer, de la Elizabeth Kubler-Ross, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Este libro me llevó a mi infancia. O sea, me recordó que yo quería ser médico, pero tengo mucha dificultad con la cuestión de pinchar a la gente y de cortar. O sea, esto lo encontré que yo no lo podía hacer. Entonces, leyendo este libro y viendo esto, de cuando yo era jovencita, pensé que podía ayudar, que era como que había llegado el momento en que podía hacer de médico, o sea, lo que a mí me hubiera gustado si hubiera sido médico, de estar al lado del enfermo, lo podía hacer, y no hacía falta que cortara ni que pinchara. Total, esto para los médicos, y yo dedicarme a las personas y a sus emociones. Y entonces vino la Elizabeth Kubler-Ross aquí, en el 92, después de las Olimpiadas, en octubre vino ella. Entonces ella me dio como el empujón de decir, va, empiezas, ya estás preparada, empieza. Y esto se me abrió el Hospital del Mar. Y allí pude entrar en las habitaciones y hacer un voluntariado. Sí, se me murió mi marido, sí. Yo tenía 4 hijos, de 14 a 22, y uno que estaba enfermo. Fue muy difícil, no entendían cómo se podía morir su padre querido, porque su padre era fantástico, era una persona muy agradable, muy cariñosa, simpática, o sea que los hacía reír, siempre viajaba, entonces siempre explicaba muchas cosas, era una persona muy interesante. Y se quedaron sin él. Entonces fue como se desmoronó, la familia se desmoronó. Yo tenía que estar por mi hijo que estaba mal, por cada uno de ellos, por mí, claro, cuando se te muere tu marido, vas a tirar adelante tú sola, con la economía, con todo. Es mucha cosa. Y si tienes un hijo enfermo, peor aún. Sí. Cuando se te muere alguien, ¡buah!, sale todo. Es como un volcán. Todo lo de atrás, todo lo que no has elaborado a lo largo de tu vida, si lo has ido elaborando, te está ayudando para este duelo tan importante. Si tú no has ido elaborando gran cosa, porque vamos tirando y la vida sigue y vamos tirando y me tengo que levantar y tengo que hacer y tengo que salir, sin entrar en el dolor y ver qué está diciendo el dolor, entonces en una enfermedad grave, en una separación, en una pérdida de un ser querido, sale todo. Entonces, cuanto menos hemos trabajado a lo largo de nuestra vida, más nos costará salir. Si la persona nos llama y nos pide, o sea, es la propia persona que ha de decidirse a llamar, para estar segura de que quiere venir. Entonces le hacemos una entrevista. Si se ve que la persona está preparada para entrar en el grupo y ella quiere, entra en el grupo. Si la persona dice, es que yo expresar delante de los demás no, mira, contigo muy bien, pero delante de los demás no, entonces lo que hacemos es volverla a citar hasta que se vea capaz de entrar en el grupo. Porque realmente lo que va bien es entrar en el grupo. Porque en el grupo es esto, que ella habla, pero también escucha. Sí. O sea, aquí ahora
me parece que hay entre 35 y 40 voluntarios, o sea, muchos. Y la preparación es importantísima, porque tener que estar o sea, uno puede estar al lado de una persona que sufre, pero estar al lado de 15 personas que sufren o 18 personas, si tú no estás muy preparado, no lo puedes llevar bien. No lo puedes llevar bien. ¿Preparado qué significa? Que yo tengo que hacer limpieza de mis emociones, yo tengo que saber amar aquello que no me gusta, aquel dolor, aquello que me hicieron, aquel desprecio que no sé qué, todas las cosas de mi vida que no me han gustado, del exterior o de mí misma, yo las tengo que reconocer, las tengo que deshilachar, o sea, las tengo que conocer a fondo. Primero tengo que saber qué está, porque claro, lo normal es, no, a mí no me pasa nada, todo va bien. No, yo no, claro, primero tengo que reconocer. Si te reconoces, entonces puedes ver por qué lo haces, de qué tienes miedo, qué está pasando ahí. Y a partir de ahí, en este momento ya estás amando esta parte tuya oscura, que tiene dolor, que tiene rabia, que tiene enfado, que tiene añoranza, que tiene lo que sea. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a amarme. Empiezo a amar estas partes que a lo mejor estoy cayendo 10 veces al día en el no reconocimiento. Y estoy exigiendo a los demás que me reconozcan. Pero si me doy cuenta, vuelvo. Y cuido esta parte que no se... Una parte mía no se reconoce. Entonces, esto el voluntario lo tiene que tener muy trabajado. Porque entonces puede reconocer el dolor del otro y de dónde le viene. Y amar su dolor. Esto es lo que necesita la persona, amar, que se la ama tal cual es, con todo lo que va con ella, todo. No, digamos que lo que cada uno ha estudiado, lo que cada uno ha vivido, le sirve. Pero aquí lo que enseñamos es esto, a poderse amar con profundidad. Este es nuestro lema, amarse en profundidad, para poder amar al que está llorando. Morirse no es fácil, porque claro, como que la gente tiene miedo de lo que pasa después, no es nada fácil. Morirse quiere decir dejar todo lo que has hecho en la vida, dejar a tu familia, si es que la tienes, dejar tu casa, tu negocio, por ejemplo, tu coche, si estás enamorado de tu coche, tu dinero, tu país. Si no hemos estado haciendo este trabajo de dejar ir y de confiar en nosotros, en el momento de morir, esto cuesta muchísimo, dejarse ir, porque morirse es dejarse ir. ¡Guau! Es dejar este cuerpo y dejarse ir y confiar en lo que en esencia todo el mundo sabe. Lo que pasa es que no lo recordamos, pero es que todo el mundo lo sabe. Esto es lo que yo siento, que todo el mundo sabe lo que hay en el otro espacio. Entonces, la persona puede que no quiera ver que se está muriendo. El que la acompaña ha de estar ahí, en el punto que el enfermo quiere estar.
No podemos hacerle ir más deprisa, no servirá de nada. Sirve el que lo amemos tal cual es en aquel momento. Sí que podemos preguntarle si necesita cosas. Si necesita, porque a veces la persona necesita despedirse de alguien que no lo va a ver, porque se han enfadado. Necesita poder dar un abrazo, poder pedir perdón, Hay muchas cosas que están allí y que si el enfermo, hay alguien que entiende, que puede decirle, ¿necesitas algo? Y espera la respuesta con calma. Entonces, le puede proporcionar aquello que necesita. Y esto el voluntario es muy fácil para él, porque dentro de la familia hay toda la historia familiar y cuesta. En cambio, una persona de fuera que está allí a su lado y que va yendo un día, otro día, y va viendo que esta persona necesita, que está angustiada, y porque necesita hacer algo antes de marcharse, ella lo puede ver. Es fácil para el voluntario. Y ayudarlo a que la persona se pueda morir con más tranquilidad. Y hay voluntarios que saben hacer este trabajo fabulosamente. Cuesta aceptar la muerte. Entonces, si la familia puede hablar, si, por ejemplo, es un matrimonio, que uno de ellos se está muriendo y el otro puede hablar, se pueden despedir, esto es algo fabuloso, fabuloso. Y aquella persona, aunque tenga su pérdida y tenga todo el dolor de no tenerlo a su lado, tiene la paz de haber estado con él hasta el último momento y poderlo abrazar desde donde él necesita ser abrazado. Y esto es muy enriquecedor. El enfermo, cuando los últimos días, la última semana, él va y viene, o sea, ya va empezando a hacer el camino, va abriendo el camino y tiene ayuda. Lo más bonito es que tiene mucha ayuda. Entonces, seres queridos que ya se han muerto van a ayudarlo. Y entonces es cuando dicen, y esto lo dicen muchos moribundos, está mi madre, está mi abuela aquí. Y los otros dicen, oh, ya está desvariando. Pues no, es verdad. Están allí ayudándolo. Entonces, la persona que está a su lado puede estar sintiendo esto, porque él se está viendo, es como que de ahí se está viendo y se está conectando. Si la persona entra en este espacio, también se conecta, y entonces pueden conectarse hasta fuera del hospital, o sea, desde su casa. Sí, hoy sí. Puedo sentirlo, puedo hablarle, en voz alta, en voz baja, puedo verlo en sueños, que son sueños distintos de los normales, son sueños muy potentes que vienen para decirnos algo, entonces nos podemos comunicar. Ellos nos están ayudando, ellos nos ayudan. Ellos a nosotros. Nosotros si los dejamos partir, cuanto más los dejamos partir, cuanto más aceptamos que Él ha cogido un camino que es distinto del que estábamos haciendo, tanto si somos pareja como si somos hijos o los padres, si los dejamos partir, entonces les es mucho más fácil poder hacer su camino y al mismo tiempo
es acompañarnos. El dolor es un espacio en el que yo tengo que estar porque hay esta pérdida tan grande, o esta enfermedad, o este acontecimiento tan doloroso, pero puedo avanzar. En el sufrimiento no avanzo. El sufrimiento me llevará al suicidio o a la muerte, a la larga. Cogeré un cáncer, cogeré un ictus, cogeré un ataque de corazón. En el sufrimiento hay el porqué. En el dolor puedo ir entrando en el para qué. En el para qué. ¿Para qué se me ha marchado? ¿Para qué tengo yo esta enfermedad? ¿Para qué me he quedado sin un duro? O sea, empiezo a reconocer que es para algo esto y que yo puedo hacer algo. Y entonces empiezo a abrir un camino. En el dolor hay una luz que me guía hacia una salida. Y yo puedo estar en el pozo, pero yo veo la luz. Transformar es algo que hago algo que me calma, que me ayuda a respirar y puedo vivir. Pero volverá a venir el dolor o la rabia o lo que sea y volveré a sentir. La transmutación es ir mucho más allá, es entrar en este espacio de amar. Amar la pérdida, si estamos hablando de la pérdida de un ser querido, es poder llegar a amar la pérdida, poder llegar a amar a aquel médico que no se cuidó bien de mi hijo. Poder llegar a este punto, entender qué pasó, es reconocer que cada uno hace lo que puede, en el punto en que él está, en la conciencia en que está. Y cada uno está donde está. Y somos humanos. Yo no puedo exigir que todo el mundo esté en el nivel que yo quiero que estén. No en el mío, sino mucho mejor que en el mío. Es que la vida es la muerte es la vida, y esto es lo que somos, es lo que hay. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. También si decimos, me duermo y ahora me despierto, es que soy la misma. Me duermo y ahora ya me despierto. Y es lo mismo, soy yo, que me duermo y me despierto. Pues la vida y la muerte es lo mismo. Ahora estoy viviendo aquí, ahora estoy en otro espacio. Cuando sueño, cuando duermo, estoy en otro espacio, es que es lo mismo. Yo sí, para mí sí, yo lo tengo clarísimo. Transmutar el dolor por el amor. Este es mi propósito, transmutar el dolor con amor y poder estar en esta tierra desde el amor, no desde el sufrimiento, estar desde el amor, que esta tierra es un paraíso, es algo precioso. Y somos preciosos todos, sí, podemos salir del sufrimiento. Muchísimas gracias a vosotros por las ganas que tenéis de saber lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí. Esto es muy bonito, muy bonito. Que haya gente que quiera divulgar todo esto.